Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento en que nos apartás de nuestras actividades habituales para tenernos junto a vos, junto a tu corazón. Te pedimos que seamos dóciles a tus palabras, a tu mandato, Señor, y envía tu Santo Espíritu para que todo lo que podamos escuchar esta noche cale en nuestro corazón, en nuestra razón, en nuestra mente, para que cada día podamos acercarnos más a tu presencia, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en abundancia sobre cada uno de nosotros, para que podamos estar aquí y hacer las cosas conformes a tu corazón. Y como hoy vamos a hablar de la oración, vamos a comenzar con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Bueno, decía el cartelito, la oración personal, qué, cómo, cuándo, cuánto. Y me gusta empezar con una cita de Hebreos 11:1 que dice, la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Sin fe no hay oración, sin oración no hay fe. Van de la mano. Y para empezar a hablar de la oración, lo que creí más oportuno es ir al Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí donde está todo el magisterio compendiado, el magisterio de la Iglesia. Yo les invito a que ustedes tengan ese libro, que es muy accesible, incluso lo pueden bajar en PDF de la compu. Ahí vemos todo muy claro, explican todo. Y elegí también el catecismo recordando a uno de los que estuvo en su autoría, de los que estuvo trabajando en su autoría, que es un cardenal argentino, Monseñor Carlich, que murió el pasado 8 de agosto, ¿no? Él fue parte de la elaboración del catecismo de la Iglesia Católica. De allí, del catecismo, yo les voy a pedir que anoten, yo voy a hablar algunos, voy a leer literalmente algunos puntos y los vamos a compartir, pero anótenlo y después revísenlo, léanlo, madúrenlo, mastiquen todo eso, lo que dice, porque es de una riqueza enorme. La oración en la vida de fe está desde el 2558 al 2589. 2558 al 2589. El 2558, el primero dice, este es el misterio de la fe. La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles y lo celebra en la liturgia sacramental, para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esa relación es la oración.
Por eso comencé diciendo, sin fe no hay oración y sin oración no hay fe. ¿Y qué es la oración? Vamos a tomar una cita de Santa Teresa del Niño Jesús. Ella decía, para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Hermosa, hermosa esa definición. Es para degustarla bien. Yo les pido que está en el 2558 el catecismo, véanla, léanla, medítenla, y lo voy a leer desde corrido ahora. Decía Santa Teresa del Niño Jesús, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. O sea, la oración siempre, en todo momento. Oración en la desesperación, en la prueba, oración de petición, oración desde dentro de la alegría, dice Santa Teresa, de acción de gracias. Siempre la oración. En el 2559 leemos que la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Eso lo dice San Juan Damasceno. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Y yo les pregunto, ¿desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad? ¿O desde lo más profundo? Desde un corazón humilde, contrito y humillado. Dice Lucas, el que se humilla es ensalzado. Y esto les comparto, la humildad es la base de la oración. Para sostener esto que decimos, la humildad es la base de la oración, tomamos Romanos 8:26, que dice, nosotros no sabemos pedir como conviene. Recuerden que muchas veces estamos haciendo oración de petición y le agregamos, a veces muy imperceptible, pero se lo agregamos. Necesito esto, Señor, pero que se haga tu voluntad. Ese es un corazón humilde, contrito y humillado, que se sabe necesitado y sabe qué necesita, pero el Señor sabe los tiempos cuando nos da lo que necesitamos. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios, esto lo dice San Agustín. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. O sea, la oración es un don. El hombre es un mendigo de Dios. Y yo te digo ahora, y me digo, ¿querés orar? Sé humilde. ¿Querés aumentar tu oración? Sé más humilde. El que se humilla será ensalzado, dice Lucas 18. Retomando la anterior cita, los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar, en Mateo 6, 9 al 13. Y Jesús les enseña la oración que recién hicimos, el Padre Nuestro. Yo me acuerdo cuando estaba en primer grado, fui a un colegio
religioso de primero a cuarto grado, después nos mudamos a Villa Gesell y ya ahí fui a un colegio del Estado. Pero me acuerdo que venía el hermano a hablarnos de religión, como le decíamos en ese entonces, y nos dijo, ¿quién sabe rezar el Padre Nuestro? Entonces algunos levantamos la mano y lo dijo, a ver, vamos a rezarlo. Y me acuerdo de esto, miren, yo tenía 5 años, ¿eh? Ahora tengo 57 y todavía me acuerdo. Que empezamos, los que lo sabíamos, empezamos a decirlo rápido. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y él nos dijo, esperen, esperen, esperen. Piensen cada palabra, cada frase que dicen. Y a partir de ahí la oración del Padre Nuestro tomó una entidad distinta en mi corazón, siendo pequeño. Y rezaba como Jesús le enseñó a orar a sus discípulos en Mateo. Padre nuestro, Padre mío, Padre de mis hermanos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo estoy santificando, lo estoy alabando. Le pido que venga a su reino, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Que nos dé de comer. Él nos da el pan de cada día, no el pan, solo el pan físico, sino el pan espiritual. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que a nuestros deudores, decía la vieja traducción. Nosotros muchas veces le pedimos perdón al Señor. Vamos y nos confesamos. ¿Hacemos lo mismo con aquellos que nos ofendieron? ¿O vamos a pedir perdón y después le decimos al Señor, castigalo a ese porque me lastimó? Y no nos dejes caer en la tentación, que existe y la tenemos todos, la tentación. Desde Adán con la manzana, desde ahí está la tentación en el mundo. Sino líbranos del mal. Qué oración perfecta. Y yo te invito a que esta noche, antes de ir a dormir, si tenés tu momento de oración, la digas pausadamente y pienses cada momentito del Padre Nuestro. Volvemos al Catecismo de la Iglesia Católica. Dice Juan 4:10, si conocieras el don de Dios. ¿A quién se lo dice? A la samaritana. Acá mi esposa me sopla, es un pasaje que a ella le encanta, ¿no? El de la samaritana. La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua viva. Allí va Jesús al encuentro de todo ser humano. Él nos busca primero, es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega de las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepamos o no, es el encuentro de la sed de Dios y de sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él, nos dice San Agustín. En búsqueda 64. Dios tiene sed del que el hombre tenga sed de él. Y sigue en Juan 4 diciendo, tú le habrías rogado a él y él te habría dado agua viva. Muchas veces pedimos sin saber y pedimos cualquier cosa.
y menos el agua viva. Y paradójicamente, nuestra oración de petición, entonces, es una respuesta, porque es la sed que Dios tiene de la sed que yo tengo de Él. Él tiene sed de mí. Entonces, mi petición es paradójicamente una respuesta. Es una respuesta a la queja del Dios vivo, que dice en Jeremías 2, a mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas y cisternas agrietadas. Esa es la respuesta de fe a la promesa gratuita de salvación. Esa es la respuesta de amor a la sed del Hijo único. Entonces vemos cómo cambia el enfoque de nuestra oración, sabiendo que nuestra oración es porque Dios tiene sed de vos, de vos, de vos, de cada uno de nosotros. Y nuestra petición, nuestra oración de petición es en realidad una respuesta a su sed. Vamos a ver la oración como alianza. En el 2562 nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿de dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, lenguaje me refiero a veces a gestos, levantamos la mano, ponemos las palmas de las manos hacia arriba, en el corazón. A veces usamos palabras, a veces nos postramos. En todo ese momento, el que ora, tanto cuando hacemos gestos, cuando levantamos nuestras palabras, el que ora es todo el hombre. No es una parte de nosotros, es todo el hombre, es todo yo. Decilo para vos, en ese momento es todo yo. Sin embargo, para determinar o designar en realidad el lugar de donde brota la oración, las escrituras hablan a veces del alma o del espíritu, y con más frecuencia del corazón. Más de 1000 veces lo mencionan las escrituras. Es el corazón el que ora. Si tu corazón está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Acordate el Evangelio, creo que fue del domingo pasado o del anterior. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Seguimos. El corazón es la morada donde yo estoy o donde yo habito. Según la expresión semítica o bíblica, es donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido, que no es, no llega ni nuestra razón ni la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. ¿Se acuerdan cuando vivimos nuestro seminario de vida? Que en un momento hacemos esos dibujitos de el corazón y dónde está Dios y dónde estoy yo, ¿no? Normalmente empezamos cuando no conocemos a Dios que está fuera del corazón y está el yo ocupando todo el corazón. Y terminamos diciendo que el corazón, el centro, es el trono donde Dios se sienta a reinar con poder y yo estoy a sus pies. Dentro del corazón también, pero a sus pies. Es el lugar de la decisión.
en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad. Yo no me puedo engañar ahí. Cuando hago algo o digo algo que no se corresponde, internamente lo tengo claro. Es el lugar de la verdad. Allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación a Él, y es el lugar de la alianza. En el 2564 dice, la oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Esa acción de Dios y del hombre brota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. Maravilloso, por eso le insisto, léanlo, medítenlo, aunque les lleve un puntito por cada noche. Háganlo tranquilo porque la verdad es hermoso eso. Después vamos a hablar ahora de la oración como comunión. En la nueva alianza, la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La gracia del reino es la unión de la Santísima Trinidad toda entera con el Espíritu, en minúscula Espíritu, que es el nuestro, todo entero. San Gregorio. Así la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios 3 veces santo y en comunión con Él. Esta comunión de vida es posible siempre porque, mediante el bautismo, nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. Dice Romanos 6:5, una representación de su muerte nos injertó en Él, pero compartiremos también su resurrección. La oración es cristiana en tanto, en cuanto es comunión con Cristo y se extiende por la Iglesia, que es su cuerpo. Sus dimensiones, nos dice Efesios 3, son las del amor de Cristo. Acá vamos a empezar en la llamada universal a la oración, la revelación de la oración. Una aclaración, el hombre busca a Dios. Por la creación, Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia. Coronado de gloria y esplendor, nos dice el Salmo 8. El hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra, también el Salmo 8. Incluso después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su Creador. Fuimos creados a imagen y semejanza. Y aún teniendo el pecado, seguimos siendo su semejanza. Sigue siendo el hombre imagen de su Creador. Conserva el deseo de aquel con mayúscula, el Señor, que le llama a la existencia. No solo nuestra fe, sino todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres, que lo encontramos en Hechos 17:27. Dios es quien primero llama al hombre. Olvide el hombre a su creador, se esconda lejos de su faz, corra detrás de sus ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado, el Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Miren esta partecita, si
Nadie levante la mano, pero a ver si nos sentimos representados por alguna de estas cosas. Olvide el hombre a su creador, o se esconda lejos de su cara, de su presencia, o corra detrás de sus ídolos, o acuse a la divinidad de haberlo abandonado. Ahí entramos todos, me parece. El Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. El caminar del hombre es una respuesta, siempre una respuesta. A medida que Dios se revela y revela al hombre en sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de alianza a través de palabras y de actos. Tiene lugar un trance que compromete el corazón humano y este se revela a través de toda la historia de la salvación, desde el Antiguo Testamento. Y ahí vamos a hablar del Antiguo Testamento, de la revelación de la salvación, de la historia de la salvación. Dios revela la oración en el Antiguo Testamento, se inscribe entre la caída y la elevación del hombre, entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos. ¿Dónde estás? ¿Se acuerdan? El Génesis, Génesis 3. ¿Dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? Y salta la respuesta, que no la hay en realidad, porque es con evasivas la respuesta que da ahí el hombre, salta a Hebreo 10, 5 al 7, que dice, he aquí que vengo a hacer, Señor, tu voluntad. Fíjense cómo a través del, comienza en el Antiguo Testamento el llamamiento de Dios a la oración. Él pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? Le dice a Caín y nos dice a cada uno de nosotros. Y después de mucho tiempo, del tiempo que nos lleva a reconocer que hemos fallado, con alegría le decimos al Señor, he aquí que vengo a hacer, oh Señor, tu voluntad. Así la oración está ligada con la historia de los hombres. Es la relación con Dios en los acontecimientos de la historia. La oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación. Ahí hablamos los primeros capítulos del Génesis, descubren la relación con Dios como ofrenda por Abel de los primogénitos de su rebaño, como invocación del nombre divino, como marcha con Dios, la ofrenda de Noé es agradable a Dios que le bendice y a través de él bendice a toda la creación, porque su corazón es justo e íntegro, él también marcha con Dios. Una muchedumbre de hombres pertenecientes a todas las religiones siempre han vivido esta característica de la oración. En su alianza con todos los seres vivientes, Dios siempre llama a los hombres a orar. Pero en el Antiguo Testamento, la oración se revela sobre todo a partir de nuestro padre Abraham. Cuando Dios lo llama a Abraham, él parte, como se lo había dicho el Señor en Génesis 12:4, con todo su corazón se somete a la palabra y obedece. La obediencia del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. Escuchen esto. La obediencia del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. Y en él las palabras tienen un valor relativo.
Y en nosotros las palabras tienen un valor relativo si no hay una obediencia desde el corazón. ¿Se entiende? Por eso la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos. Es un hombre de silencio. En cada etapa donde él va, en cada camino, cuando va al desierto, en cada etapa construye un altar al Señor. Solamente más tarde aparece su primera oración con palabras. Es una queja recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse. Me sacaste de ahí, me prometiste esto, el otro. Dale, Señor, ¿cuándo? Yo me pongo en ese lugar, no sé si vos también te pones en ese lugar. Cuando empezás a pedirle al Señor y no escuchás y no ves la realidad. De este modo surge desde los comienzos uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración, la prueba de fe en la fidelidad a Dios. Aunque no veamos eso que le estamos pidiendo, aunque como a Abraham le pide un sacrificio, nuestra oración siempre está a prueba de la fe. Volvamos al principio, cuando arrancamos con la cita de Hebreos. La fe sin oración, la oración sin fe. Los dos se complementan, los dos se ayudan, los dos se potencian. Como última purificación de su fe, Dios le pide a Abraham, aquel que había recibido las promesas de Dios, que sacrifique al hijo que Dios le ha dado. Su fe no vacila y dice Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Pensaba qué poderoso era Dios aún para resucitar de entre los muertos. Esto estamos hablando Antiguo Testamento, en Hebreos 11. Así, el padre de los creyentes, Abraham, se hace semejante al Padre del cielo, que no perdonará a su propio Hijo, sino que lo entregará por todos nosotros. Romanos 8:32. Me gusta eso porque, la verdad, leyendo acá, pude ver esa relación. No la tenía nunca. Lo repito, el Padre de los creyentes se hace semejante al Padre del cielo, que no perdonará a su propio Hijo, Jesús, sino que lo entregará por todos nosotros, por mí, por vos, por vos, por vos, por vos, por vos. La oración restablece al hombre en la semejanza con Dios y le hace participar en la potencia del amor de Dios que salva a la multitud. Romanos 4, 16 al 21. La oración restablece al hombre en la semejanza con Dios y le hace participar en la potencia del amor de Dios que salva a la multitud. Vamos a ver la oración de mediación. ¿Quién fue un ejemplo de mediación? Moisés. Cuando comienza a realizarse la promesa, Pascua, Éxodo, entrega de la ley y conclusión de la alianza, la oración de Moisés es la figura cautivadora de la oración de intercesión que tiene su cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. La primera de Timoteo 2:5.
También aquí Dios interviene. Él primero llama a Moisés desde la zarza. Este acontecimiento quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual, tanto judía como cristiana. Dios siempre llama. En efecto, si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob llama a su servidor Moisés, es que Él es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. Él se revela para salvarnos, pero no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres. Él llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Dice el catecismo que hay como una imploración divina en esta misión. Y Moisés, después de debatirse, porque me imagino cuando el Señor le habla, o cuando a vos te habla también y te pide algo, él sí tarda en venir. La única que dijo sí enseguida fue María, nuestra madre. Hágase en mí según tu palabra, ¿no? Y Moisés, tan grande, mediador, también tiene su momento hasta que le dice sí. Y acomodará su voluntad a la de Dios Salvador. Ese es el sí que damos, es acomodar nuestra voluntad a la voluntad divina. Pero en este diálogo en el que Dios se confía, Moisés aprende también a orar. Se humilla, objeta y sobre todo pide. Y en respuesta a su petición, el Señor le confía su nombre inefable que se revelará en sus grandes gestas. Pues bien, Dios hablaba a Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo, nos dice Éxodo 33:11. La oración de Moisés es típica de la oración contemplativa, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Moisés habla, ora con Dios frecuentemente y durante largo rato, subiendo a la montaña para escucharle implorando, bajando hacia el pueblo para transmitirle la palabra de su Dios y guiarlo. Mira lo que dice el Señor en Números 12 sobre Moisés. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él abiertamente. Porque Moisés era un hombre humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. Vemos ahora lo que hablábamos al principio sobre la humildad y la relación que hay de la humildad con la oración. Después tenemos otra oración de intercesión, la que hace David, el rey David. Es por excelencia, según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre. Aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina. Confianza amante y alegre en aquel que es el único Rey y Señor. ¿Y a qué se le atribuyen a David? ¿Qué oraciones? Algunos, puede decir, desmutea ahí y me dice, Los salmos. perfecto, los salmos. En los salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e Hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. El templo de Jerusalén
La casa de oración que David quería construir será la obra de su hijo de Salomón. La oración de dedicación del templo se apoya en la promesa de Dios y su alianza, la presencia activa de su nombre entre su pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del Éxodo. El rey entonces ahí eleva entonces las manos al cielo y ruega al Señor por él, por todo el pueblo, por las generaciones futuras, por el perdón de sus pecados y sus necesidades diarias, para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios y que el corazón del pueblo le pertenece a Dios, por entero a Dios. Los salmos son la oración de la asamblea. Recuerden cuando en la Eucaristía, en la misa, leemos el salmo, o lee el lector el salmo, el salmista, todo el pueblo repite. Y en algunas comunidades que están un poco más adaptadas a eso, lo cantan en oración de la asamblea. Esto es una reseña un poquitito de lo que nos enseña la Iglesia en el catecismo sobre la oración. Yo te invito, hermano, te reitero, si podés agarrar el catecismo de la Iglesia Católica, es accesible, no solo en precio, sino en que lo podemos bajar de internet, del 2558 al 2589. Y ahora vamos a entrar en nuestra oración personal. Cada uno de nosotros tiene una manera de orar. Puede ser porque así nos han enseñado nuestros padres, abuelos o hermanos de comunidad. ¿Vos recordás quién te ha enseñado a orar? Bueno, tómalo a ver quién te comentó, tal vez un papá, una mamá, el abuelo, la abuela, un maestro, otra persona. Yo me acordaba de este sacerdote, no, un hermano religioso, que les contaba mi testimonio en primer grado cuando tenía 5 años, ¿no? Y cada uno decía tiene su manera de orar de acuerdo a cómo nos han enseñado, cómo hemos ido aprendiendo en el grupo de oración. Pero básicamente nuestra oración, cuando nos sentamos, tanto en la soledad de nuestra habitación como la oración en comunidad, incluso la Eucaristía, tienen más o menos 4 partes. Las podemos agrupar en 4 partes. Primero, confesión de pecados. Una cosa importantísima que tenemos que hacer para orar con un corazón puro es pedir primero perdón por nuestros pecados. La confesión de pecados consiste en estar de acuerdo con Dios que algo que hemos hecho es un pecado en nuestra vida. Con la confesión abrimos nuestro corazón a Dios, que deja entrar su luz dentro de nosotros y nos permite el perdón por medio de Cristo Jesús. Dios espera Dios espera, Dios espera
que nos arrepintamos de nuestros pecados, que cambiemos de opinión y que nos dirijamos hacia Él. San Pablo nos dice en Hechos 3, 19, 20, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio, enviándoles al Mesías que le ha sido destinado, que es Jesús. En esta parte de confesión de los pecados, pedí la asistencia al Espíritu Santo que te haga ver tus pecados, lo que hiciste y lo que dejaste de hacer, con Dios o con tus hermanos. Después, en segundo punto, podemos englobar la alabanza y la adoración. La alabanza es el reconocimiento de la grandeza, amor y misericordia que nos regala el Señor. Normalmente se manifiesta con cantos y en voz alta. Alabar al Señor nos permite apartar la vista de nosotros y nos recuerda que solo en Él podemos realmente confiar. En Isaías 25:1 leemos, oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre porque has hecho maravillas, designios concebidos de tiempos antiguos con toda fidelidad. Eso es la alabanza, es darle todo el poder al Señor, la majestad, ubicarnos en el lugar de que es el Señor, el Creador, nosotros la criatura. Normalmente con cantos lo hacemos y en voz alta. Y la adoración es un paso muy importante de la oración. Es entrar en intimidad con nuestro Creador, con nuestro Señor. Y es donde lo conocemos más y se entabla una relación profunda de intimidad. Recalco esta palabra, intimidad. Hace un ratito, antes de que comencemos este encuentro, nosotros tenemos dos gatitas en casa y hay una que tiene un momentito donde quiere estar a los gritos y se tira encima, se trepa arriba mío, bueno. Y le decía, aquí es el ejemplo, porque después de esos gritos y después de esos maullidos y de correr, qué sé yo, empieza a pasarse al lado mío y yo la acaricio y ella me acaricia, me da besitos y yo digo, bueno, vamos a hablarle junto a nuestros hermanos y decía esos gritos, esos maullidos, esa alegría que había, eso era la alabanza. Cuando ya entramos en el mimito, en la caricia, en el beso, en la intimidad, era la adoración. Ahora está durmiendo acá al lado mío, ¿eh? Se durmió ya la petiza. Pero bueno, esa es la adoración, es entrar en intimidad. Dios busca tu corazón, Dios busca mi corazón. Y en la intimidad, donde Dios puede sondear mi corazón, es el único que puede sondear mi corazón. Hay una coinonía única con Él. Otro paso de la oración son las súplicas y peticiones. Es pedir a Dios realizar tus deseos y satisfacer tus necesidades, pero siempre, aunque le decía hace un ratito, aunque sea en voz finita, lo escuchamos, agregar si es tu voluntad, Señor.
cuando ya hemos pedido perdón al Señor, cuando le hemos alabado, cuando hemos entrado en intimidad, es momento de hacer nuestras peticiones. Señor, intercede por nosotros, mi salud, mi trabajo, el de mi familia, algún enfermo que me está pidiendo oración, algún problema en la comunidad, en la familia, en fin. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dice en la palabra, Él te lo concederá. ¿Qué quieres que el Señor haga por vos? Pedíselo, pedíselo en ese momento. Y después de confesar nuestros pecados, de la alabanza, de la adoración, de las súplicas y peticiones, ya entramos en el agradecimiento y la gratitud. Este último paso, no por último, es menos importante. Al contrario, es muy importante para todos nosotros. Se trata de agradecerle al Señor todo lo que hizo por y para vos, como el perdón de tus pecados. Viví agradecido. Como se escucha hace mucho, que se escucha, lo escuché también, que muchas veces parece que vivimos no en, que vivimos en quejabanza, ¿no? Porque nos encontramos dos amigos, ¿cómo estás? ¿Querés que te cuente, no? Bueno, y en realidad vemos, oímos, caminamos, vivimos, tenemos comunidad y tenemos al Señor. Gracias, Señor. Qué grande que sos conmigo. Cómo me cuidás, cómo traes paz a mis pensamientos ansiosos. La Sagrada Biblia repite muchas veces la importancia de agradecer. Fíjese en una de Tesalonicenses 5:18, dice: den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. ¡Wow! Nos dice la palabra que la vocación de cristianos es ser agradecido. Y ahora vamos a ver un par de citas bíblicas sobre la importancia de la oración. Mateo 6:6. Dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. En Filipenses 4:6. Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: oren sin cesar. Me acuerdo, San Benito decía: ora et labora, ora y trabaja. Oren sin cesar. Ahora, algunas citas bíblicas sobre cómo orar. Mateo 6, del 9 a 13, habla del Padre Nuestro, que es la oración del Señor, la oración por excelencia, la perfecta oración, la que Jesús nos enseña que dirijamos al Padre. En Marcos 11:24,
Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Sobre la respuesta a la oración, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También sobre la respuesta a la oración, vemos Juan 16:24. Hasta ahora nada, no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Así conocerán el gozo completo. Salmo 55:17. De tarde, de mañana y al mediodía me lamento y me aflijo y escuchará mi voz. El poder de la oración. Sobre el poder de la oración en Santiago 5:16. Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Mateo 21:22. Todo lo que pidan en la oración, con tal de que crean, lo recibirán. Bueno, esas son algunas de las citas, y muchísimas más, obviamente. Y por último vamos a hablar de los enemigos de la oración. La Iglesia identifica varios enemigos de la oración que son obstáculos o dificultades que dificultan la práctica de la oración. Estos pueden ser tanto internos, arraigados en la propia persona, como externos, situaciones o influencias externas. A medida que lo nombre, cada uno va a decir seguramente, me anoto en esa, me anoto en esa, me anoto en esa, ¿no? Pero bueno, vamos a desnudarlas, vamos a desenmascararlas, para que así podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, superar estos enemigos de la oración. El enemigo interno o los enemigos internos, la desidia o pereza, la falta de interés o ganas de orar, llevando a posponer o incluso evitar la oración. Recuerdo unas palabras de Monseñor Bergoglio cuando era nuestro arzobispo y comenzó allá por el año 98, creo, o 99, creo que en 98, a presidir la Eucaristía para la renovación carismática, ¿no? Y él nos decía sobre la oración que la distancia más grande que hay en el universo es la que existe entre la razón y el corazón. Nosotros no podemos dejar nuestra fe solo al corazón o solo a la razón. Hay un poco de cada uno, un porcentaje de cada uno. A veces estoy pasando por momentos difíciles en los que no tengo ganas ni de orar, pero la razón, el sentimiento no quiere hacer nada, pero la razón me dice, eso es bueno, eso agrada al Señor, eso te va a ayudar. La distancia más grande que hay en el universo es la que existe entre la razón y el corazón. Otro enemigo interno, el orgullo, que es casualmente lo opuesto a la humildad que hablábamos al principio. La dificultad para reconocer la propia necesidad de Dios y la dependencia de él al orar, llevando a una actitud de autosuficiencia. Miren qué bien que hablamos del orgullo, acá cómo se lo desenmascara. La dificultad para reconocer la propia necesidad de Dios y la dependencia de él al orar, llevando a una actitud de autosuficiencia. Hace unos días yo trabajo en colegios, entré en un colegio católico
y encontré pegaditos carteles en la pared que decían, tú lo puedes, todo lo que te propones lo puedes. Era todo en la autosuficiencia. Y eso nos lleva al orgullo. Y el orgullo es lo opuesto a la humildad. Nos aleja del Señor, de la oración, del alimento. La oración es el alimento que alimenta nuestra alma. Otro enemigo interno, la duda, la falta de fe en la escucha y respuesta de Dios a nuestras oraciones, impiden orar con confianza. La distracción, la dificultad para concentrarse en la oración debido a pensamientos o preocupaciones que nos alejan de Dios. A veces son externas, no sé, nos ponemos a rezar y dejamos el televisor prendido y muteado, pero están las imágenes ahí que nos hacen lío. Otro enemigo es el desaliento, la tristeza o falta de ánimo que puede surgir ante la falta de resultados o respuestas esperadas en la oración. Otro enemigo interno, el cansancio, el agotamiento físico, mental, que puede dificultar la concentración y el tiempo dedicado a la oración. ¿Vos tenés algún tiempo que le dedicás a la mañana, a la tarde? ¿Tenés algún tiempo? Otro enemigo interno es el pecado. El pecado no arrepentido puede ser un obstáculo para la oración, ya que afecta la relación con Dios. Después podemos enumerar enemigos externos, las distracciones del mundo, el ruido, las preocupaciones mundanas y las tentaciones pueden dificultar la concentración en la oración. Las influencias negativas, el laicismo, la superstición y el espiritismo son mencionados como enemigos externos que pueden alejar a las personas de la oración y de la fe. Otro enemigo externo, las falsas concepciones sobre la oración. Las falsas concepciones sobre la oración. Pensar que la oración es solo una repetición de palabras o que no es efectiva pueden ser obstáculos. Para reconocer estos enemigos que hemos enumerado, se recomienda la humildad, es reconocer la propia dependencia de Dios, la fe, creer que Dios escucha y responde a nuestras oraciones. Acordate Hebreos 11:1, que empezamos con esa cita. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Tercero, la perseverancia, no desanimarse ante las dificultades y seguir orando. Cuarto, la disciplina, establecer un tiempo y lugar para la oración. 5, estar vigilantes, atentos a las distracciones y tentaciones. 6, la conversión, buscar la reconciliación con Dios a través del sacramento de la confesión. En resumen, los enemigos de la oración son tanto internos como externos y se pueden superar mediante la humildad, la fe, la perseverancia, la disciplina
la vigilancia y la conversión. Amén. Bueno, aquí he terminado.